Es un gusto volver a saludarles, mis queridos amigos de tu canal Fundación Las Delicias TV, y damos gracias a Dios porque nos permite volver a encontrarnos para el estudio de su palabra. Antes de iniciar, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición del nuevo día que nos da y también por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al hacerlo, tu Santo Espíritu nos guíe y que al seguir con esta temática, Padre Celestial, sobre la verdadera educación, sobre la necesidad de ser educados, enseñados, redimidos por ti, te pedimos que tú nos ayudes a entenderlo y sobre todo a tomar decisiones correctas. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu bondad. Bendice a los amigos que ven el programa y permite que sea de bendición para sus vidas y para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, que Dios les bendiga y recuerde que estamos hablando de esta temática sobre la verdadera educación. Lo cierto es que esta segunda parte, esta segunda entrega, recuerde que lleva como título Verdadero o falso, ¿cuál es el camino? Y estamos estudiando acerca sobre lo que tiene que ver con la verdadera educación. Ya hemos colocado nuestra base bíblica, no lo olvide, Filipenses 4:8, un texto muy importante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Y recuerde que definitivamente esas cualidades, esas características, solamente las vamos a encontrar en Cristo Jesús. En Cristo está lo verdadero, está lo puro, está lo amable, está lo justo, está todo lo de buen nombre, está el único que puede recibir toda alabanza y solamente en Él podemos nosotros pensar. Incluso también nosotros encontramos todo eso en su palabra, porque es la palabra del Dios eterno. Así que ya tenemos en claro cuál debe de ser nuestra base y cuál debe de ser nuestro fundamento. También entendimos que el concepto verdadero de educación pues radica en el conocimiento del Dios eterno, del Dios verdadero. Y la verdadera educación basada en el Señor tiene que ver también con redención. Por eso, educar es redimir. Entonces, vimos los ejemplos de varios personajes de la Biblia, cómo el Señor entonces transformó sus vidas al educarles a ellos, ejemplo, y al sembrar principios correctos en su vida, ¿no? Entre esos tenemos a Moisés, también vimos entonces la vida de José, también vimos lo que ocurrió en su vida, hablamos un poco de él, también de Daniel y también de Josué. Característica principal de todos ellos, Dios era el fundamento de sus vidas y de sus corazones. Ahora, estamos en nuestros tiempos finales, también ocurre lo mismo. La batalla es por la mente, la batalla es por el corazón. El enemigo que tenemos, apreciados, no es un enemigo que se queda tranquilo. Él nos conoce, él sabe cómo poder envolvernos. Y leímos la cita del Ministerio Médico, la página 145, que dice, por miles de años el enemigo ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y han aprendido a conocerla bien. Por medio de su obra sutil, está uniendo la mente humana con la suya en estos últimos días, imbuyéndola con sus pensamientos. Y al final dice, el gran engañador espera confundir de tal manera la mente de hombres y mujeres que esto no oigan nada más que su voz. Entonces la batalla es real y el enemigo desea tener el control de su mente. Y ya hemos visto cómo él utiliza, ¿no?, algunos que tiene por allí, algunos que quizás se dejan arrastrar por sus principios, por sus mentiras y por sus engaños, para entonces sembrar mentiras en el corazón de los niños, de los jóvenes, de las personas, a través de redes sociales, televisión, a través del mal uso de todos estos dispositivos, a través también de quizás la música, intemperancia, falta de dominio, espiritismo, tantas cosas que ocurren en el mundo que están siendo sembradas en el corazón de los hombres. Y si nosotros no permitimos, como pueblo de Dios, que el Señor sea el que nos guíe y nos dirija, creo que entonces las consecuencias y los frutos van a ser terribles. La verdadera educación, el enemigo coloca la falsa educación y al parecer no hay diferencia alguna, pero sí existe una diferencia. La diferencia radica en que aquel que ha aceptado al Señor vive conforme a los principios eternos, crea la verdad de Dios y vive en función de sus promesas. Recuerde que las promesas del Señor no son algo automático o que se activan sencillamente porque usted dice, ajá, yo creo lo que dice allí. No, usted y yo tenemos que entonces aferrarnos a esa promesa, buscar esa promesa, perseverar en esa promesa. El enemigo lo sabe y entonces viene con sus mismas preguntas, las mismas que le hizo a Eva, con que Dios te dijo que tú no podías hacer esto,
con que Dios te dijo que en verdad no puedes hacer esto, con que Dios te dijo que es cierto, tú tienes normas y principios, pero tú no puedes entonces vivir como viven los demás. Es verdad que tienes que obedecer y tú no puedes entonces disfrutar de la vida. Y quizás con esto no envuelve a muchos. Y se nos olvida, mis queridos hermanos, que estamos en un campo de batalla en el cual definitivamente donde nos coloquemos va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y como a veces he compartido con ustedes, marcará también nuestro destino eterno. Y leímos entonces la cita de Proverbios 23:7, donde nos dice que tal es su pensamiento, tal es él. Recuerde que cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Y cuando está refiriendo a la mente, se está refiriendo a los pensamientos que generamos que llegan a nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo de Dios? Mi mente está siendo disciplinada, mi mente está siendo educada, estoy colocando pensamientos, principios firmes en mi vida para contrarrestar todos aquellos hábitos y todas aquellas inclinaciones naturales y todas aquellas tendencias al mal que deben de ser vencidas, producto quizás de tantas cosas que a veces permitimos que lleguen que lleguen a nuestra mente a través de las avenidas del alma. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿De dónde nacen mis pensamientos? ¿Qué los estimula? ¿Qué los motiva? Vamos a continuar. Ministerio de Curación. La página 361 nos dice lo siguiente: el gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo, en creerse suficiente de por sí y en apartarse de Dios, la fuente de su fuerza. Nuestras tendencias naturales, si no las enmienda el Espíritu Santo de Dios, encierran la semilla de la muerte moral. A no ser que nos unamos vitalmente con Dios, no podremos resistir los impíos efectos de la concupiscencia, del amor egoísta y de la tentación a pecar. Yo le pregunto, hermano querido, si contemplar las cosas del Señor fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro carácter, ¿qué cree usted que puede ocurrir cuando pasamos mucho tiempo contemplando todas esas cosas que a la larga sencillamente lo que hacen es agradarnos porque me gustan, porque veo que no tienen ningún tipo de problema? La inteligencia maestra en la Confederación del Mal, dice el Ministerio de Curación, la página 346, obra siempre para ocultar las palabras de Dios y hacer resaltar las opiniones de los hombres. Se propone que no oigamos la voz de Dios, que nos dice este es el camino, anda por él. Entonces, valiéndose de perversos sistemas de educación, hace cuanto puede por oscurecer la luz del cielo. En pocas palabras, tapa y oscurece la luz que viene del Señor y nosotros entonces nos dejamos quizás arrastrar por algún otro tipo de luz que no es la luz verdadera. Pero necesitamos entonces que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría esté cimentada en la verdad del Señor. La Biblia lo dice, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que es sabio acepta la sabiduría, acepta los principios del cielo, acepta la verdad del Señor. Pero el que no lo es, apreciados hermanos, pues sencillamente rechaza la voz del Señor y se deja llevar por asuntos de este mundo. Entonces cae en argumentos científicos, argumentos humanos, razonamientos humanos, especulaciones humanas, interpretaciones humanas de mentes que están dañadas por el pecado, completamente degeneradas por el pecado, y pretenden tratar de explicar la verdad del Señor. Entonces, el escepticismo atrae la inteligencia humana y la juventud, los hombres, todos, ven en ello una independencia que cautiva la imaginación y sencillamente terminamos siendo víctimas del engaño y el enemigo obtiene la victoria. ¿Por qué? Porque coloca la incredulidad, coloca la duda, coloca la mentira, coloca el engaño en nuestros corazones. Ministerio de Curación, la página 346 nos dice, precisamente porque el corazón humano se inclina al mal, resulta peligroso arrojar semillas de escepticismo en la inteligencia de los jóvenes. Ahora escuche esto, todo lo que debilita la fe en Dios, arrebata al alma el poder de resistir a la tentación, la despoja de su única salvaguardia contra el pecado. Entonces, la grandeza, la verdadera educación, consiste en conocer al Señor, consiste en honrar al Señor, consiste, queridos hermanos, en permitir que el Espíritu Santo dirija por completo nuestra vida. Pero pareciera, ¿no?, que hoy se está repitiendo lo mismo que Satanás le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no podías mirar, con que Dios te dijo que no podías contemplar, con que Dios te dijo que no podías probar. Muchos creen que para educarse es esencial que se estudien, por ejemplo,
algunas obras de autores incrédulos. Vean los mecanismos que Satanás utiliza. Ahora vamos a ver cómo Satanás trata de contrarrestar lo que es la verdadera educación. Entonces algunos creen que no solamente es leer la Biblia. ¿Para qué voy a leer la palabra del Señor? La palabra del Señor no tiene dibujitos, como me dijo alguien en una oportunidad. La palabra del Señor tiene muchas cosas allí que yo a veces no entiendo, pero sí creen que podemos leer entonces los escritos de autores incrédulos, de autores que tienen vicios, de autores que tienen comportamientos y actitudes contrarios a la voluntad del Señor. Entonces dicen que no hay ningún tipo de problema, aunque apareciera, ¿no?, que esa obra que están allí colocando es una joya brillante, es un bestseller, pero en realidad deberíamos preguntarnos quién fue el que escribió eso. Y recuerde, solo Dios es la fuente de toda luz. Entonces, ¿por qué habría de interesarnos entonces el fárrago de errores contenidos en las obras de incrédulos en busca de unas cuantas verdades intelectuales cuando toda la verdad está a nuestra disposición y está en la palabra del Señor? Y al enemigo le gusta cuando nosotros entonces leemos algún otro libro, algún otros pensamientos por allí y terminamos cuestionando la palabra del Señor. Les puedo poner algunos ejemplos. Fíjense, hoy muchas personas se inclinan mucho por leer los libros apócrifos, estos libros que no son aceptados dentro del canon bíblico, y piensan que son libros, wow, que tienen enseñanzas, misterios, cosas que no han sido reveladas, pero entonces la persona que es muy, se inclina mucho por ese tipo de libros. No sé, le puedo mencionar algunos: el Evangelio oculto de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el libro de Enoc, y tantos otros que están por allí, el Evangelio de María Magdalena. Entonces las personas piensan que están leyendo algo que fue oculto y terminan cuestionando la palabra del Señor. Se supone que la verdad está en la palabra de Dios. Algunos entonces van más allá. A algunos les gusta introducirse dentro de lo que es toda la nueva era, la magia, el hipnotismo, la parapsicología, el espiritismo moderno, y terminan entonces tratando de manejar fuerzas, manejar criterios, manejar supuestamente fuerzas que vienen del espacio exterior, fuerzas que están en la naturaleza y otros asuntos de cosas, magnetismo, hipnotismo y otra serie de cosas que sencillamente los llevan a un plano en el que llegan a creer que hay vida más allá o que hay fuerzas más allá que pueden entonces influir sobre nuestra vida, impactar nuestra vida. Conozco el caso de muchas personas que a raíz de estar practicando algunos tipos de medicina o algunas formas de sanidad que Dios condena en su palabra, como lo es la ideología, acupuntura y otras cosas por allí, entonces terminan cayendo y creyendo en seres que vienen a sanarles, en energía, en magnetismo, en fuerzas del universo para supuestamente ser sanos. Y se olvidan que la palabra de Dios es muy clara, y también la inspiración cuando nos dice que Dios ha dejado muy en claro cuáles son los remedios que Él aprueba y cuáles son los principios de salud que Él desea que nosotros podamos tener. Otros se van por el posmodernismo, entonces los nuevos pensamientos, las nuevas generaciones, los nuevos conceptos, las nuevas filosofías, los nuevos paradigmas, y terminan también entonces cuestionando la palabra del Señor y colocándola en un plano en el que dicen que ya está literalmente obsoleta. Entonces la alta crítica termina diciendo que las cosas que están allí escritas no pueden ser reales porque eso no puede pasar, pero se olvida que se lee con fe, se acepta por fe y se tiene presente de que aquí está la voz del Señor hablando en nuestras vidas. Si abrimos la Biblia sencillamente por abrirla, es un libro más, pero cuando la abrimos confiando en la palabra, confiando en el Señor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo y pidiendo que sea el que nos ayude, pues sencillamente vamos a escuchar la voz del Dios eterno a nuestras vidas. Pudiera mencionarles algunos libros, pero usted va a ver una imagen, ¿ok? Usted la va a ver. No quiero mencionar algunos libros para no entrar allí en polémicas, pero usted va a ver la imagen y usted se va a dar cuenta que cada uno de esos libros que van a aparecer allí, o cada uno de esos elementos que contienen esa supuestamente literatura para el desarrollo mental, para el desarrollo de la mente, sencillamente lo que lleva es una connotación espiritista donde se realza el yo, Dios es quitado, y entonces la fuerza está en mí, todo el poder está en ti y todo está en ti. Ahora yo tengo una conexión con el universo, incluso es como Satanás le dijo a Eva: llegaréis a ser como dioses. Y se nos olvida, mis queridos hermanos, que para poder entonces alcanzar lo que es el verdadero concepto de la vida eterna, lo que tiene que ver con la plenitud de la vida, debemos de estar cimentados en Jesucristo, debemos de ir a su palabra. Ministerio de Curación, la página 335, dice:
Hoy en día se están introduciendo en los establecimientos de educación y en las iglesias por doquiera doctrinas espiritualistas que minan la fe en Dios y en su palabra. ¿Como cuáles? Como esta. La teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer en la verdad. Pero por muy ataviada que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Pudiéramos tener muchos programas hablando de las ideas extrañas acerca de Dios, de las ideas extrañas acerca del Espíritu Santo, del Hijo de Dios, las ideas extrañas que el enemigo está metiendo acerca de la deidad, de la divinidad, cuando deberíamos sujetarnos solamente a la palabra del Dios Todopoderoso. Creo que el ser humano en su arrogancia y su falta de educación verdadera a veces se olvida de que nuestra naturaleza caída equivale a la ruina y necesitamos definitivamente de Cristo Jesús en nuestra vida para poder alcanzar el conocimiento pleno y verdadero que está en el Señor. Otros comienzan a creer que existen por allí ángeles femeninos, ángeles masculinos, que entonces los ángeles tienen algún tipo de color de piel, y esto los lleva entonces a creer que los ángeles tienen algún tipo de obra muy específica con ellos y se olvidan de que han sido esos mensajeros encargados para ayudarnos en lo que tiene que ver también con este caminar rumbo a la Canaán celestial. Y comienzan a atribuir, ¿no?, algunas características allí fuera de lo que la misma palabra del Señor nos ha enseñado. Comienzan a ver series de televisión, puedo mencionarla, como ellas de Chosen, donde comienzan a ver entonces la historia de Jesús, pero narrada desde el ángulo de hombres que definitivamente están fuera de la palabra del Señor. Y algunos que dicen por allí que son Jesús, son Cristo, entonces usted ve que tienen doctrinas extrañas y las personas son fascinadas por esto, preciado hermano. Pero se nos olvida que tenemos la inspiración, que tenemos la palabra del Señor y que allí podemos encontrar la verdad acerca de nuestro Señor y conocer sobre su amor, su carácter, su vida, entender completamente cuál es el mensaje que Él quiere para con nosotros. Y ante esas realidades que están viendo, se repite entonces la misma afirmación o la misma pregunta que Satanás le hizo a Eva, con que Dios te dijo que no puedes leer esos libros, no puedes ver esas series, no puedes ver esas cosas. ¿Qué sabe Dios que el día que lo veas entonces conocerás? No. Nosotros debemos seguir a la palabra del Señor, sujetarnos a la ley y al testimonio. Solo allí encontramos principios verdaderos para tener un carácter que alabe y glorifica al Señor. Pero el enemigo sube el nivel, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con series de televisión enmarcadas dentro del ángulo espiritista, donde se muestra espiritismo, se muestra brujería, se muestra hechicería, se muestra engaño, se muestra violencia, se muestra género, y todo eso entonces afecta la mente. En este caso, quizás los más vulnerables son los más pequeños de la casa. Los jóvenes también se ven envueltos en todas esas cosas. O si no, nos presentan imágenes de Jesús como un cómic, donde entonces cualquier cosa se deja colar, distorsionando lo que tiene que ver con una ley que Dios ha dejado, que se llama la ley de la contemplación. Usted contempla y usted es transformado. Entonces, si usted contempla la mentira y el engaño, su mente es transformada, su mente entra en un engaño, su mente es completamente transformada a la mentira, transformada al engaño. Hay una dicotomía, hay divergencia, y al final no tenemos completo conocimiento, no tenemos completa sabiduría para poder tomar decisiones correctas. Por eso usted ve cómo el ataque del enemigo para con los niños, donde quedan prácticamente enganchados, ¿no?, allí frente al televisor, frente a las redes sociales, incluso pasa también con los mismos adultos. Entonces ve reacciones violentas, vemos cosas que están ocurriendo y salen dentro del corazón. Entonces, precisamente porque el corazón humano se inclina al mal, resulta peligroso arrojar semillas de escepticismos en la inteligencia de los jóvenes, de los hombres, ¿ok? Y todo lo que debilita la fe en Dios arrebata al alma el poder de resistir la tentación. Vuelvo a repetirlo. Todo lo que debilita la fe en Dios arrebata al alma el poder de resistir la tentación. La despoja de su única salvaguardia contra el pecado. Necesitamos entonces lugares, escuelas, sitios donde enseñan a la juventud que la grandeza consiste en honrar a Dios manifestando su carácter en la vida diaria. Y para poder hacerlo, necesitamos comenzar a desaprender para aprender, entrar en el camino de la verdadera educación, que Dios lleve nuestra vida por el camino correcto y pueda barrer el orgullo, pueda barrer la suficiencia propia y nos lleve a vivir conforme a su voluntad. Esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo.
Yo pudiera pasar aquí hablando, y ya en otros encuentros lo hemos hecho, hablando acerca del impacto de la televisión y todas estas cosas, pero son muchas las series, son muchos los programas, son muchas las cosas que el enemigo ha introducido dentro de lo que es el concepto de educación, aparentemente. Entonces, usted ve cómo en la educación hoy existen libros sobre espiritismo, hechicería, brujería disfrazada, magia, género, distorsionando completamente lo que tiene que ver con la imagen que Dios ha colocado en nosotros, llevando entonces a los seres humanos a tomar decisiones completamente fuera de la voluntad del Dios eterno, formando una generación completamente alejada del Señor, fuera de la voluntad de Dios, una generación que no conoce al Señor. Ministerio de Curación, página 347, nos dice, ¿cómo es que hombres en pugna con el gobierno de Dios llegan a poseer la sabiduría de que a veces hacen gala? Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales y conoce el bien y el mal. Mezcla lo precioso con lo vil y esto le da poder para engañar. Pero, porque Satanás se haya revestido de esplendor celestial, ¿le habremos de recibir como ángel de luz? El tentador tiene sus agentes educados según sus métodos, inspirados por su espíritu e idóneos para sus obras. La pregunta que ella hace allí, en ese contexto, dice, ¿cooperaremos nosotros con ellos? ¿Recibiremos las obras de sus agentes como esenciales para adquirir educación? Y creo, apreciados hermanos, que si logramos entender este punto, podemos comprender que definitivamente debemos de ser muy precavidos con aquello que llega a nuestra mente, con aquello que estamos permitiendo para que comience a generar pensamientos. Recuerde, esos pensamientos comienzan a generar hábitos y esos hábitos van a generar acciones y esas acciones van a formar parte de nuestro carácter y van a decir lo que hay en el corazón. La música pseudocristiana también engaña mucho y envuelve mucho. Entonces, escuchar algunos grupos supuestamente de música cristiana porque supuestamente alaba al Señor, sencillamente nos lleva a un camino en el cual hay un solo paso para comenzar a escuchar música secular. Las modas, pudiéramos hablar muchas cosas de esto, también transforman la mente de nuestros jóvenes, la mente de muchas personas, entonces terminamos copiando aquello que nos gusta, aquello que queremos, y eso comienza a verse entonces en la ropa que usamos, en el corte de cabello, en nuestros actos, la manera de hablar, en fin, ¿ok? Sin hablar acerca de la campaña criminal, si ese es el nombre correcto que podemos usar, y sin un control de todo lo que tiene que ver con el sexo, la infatuación, pornografía, masturbación, toda una serie de elementos donde se vuelven a las personas para entonces llegar a dudar de los principios del Dios Todopoderoso. En fin, estamos enfrentando un momento donde algunas generaciones están diciendo, nosotros somos nuestro Dios, como por ejemplo lo contemplan algunas de estas generaciones, millennials, centennials o la generación de cristal, donde llegan a creer que lo que ellos hacen está bien y su actitud es completamente correcta. Pero por lo menos esta generación llamada generación de cristal es una generación débil, profundamente despersonalizada y totalmente carente de convicciones. Y eso definitivamente es un peligro. El ser humano, cuál es su pensamiento, tal es él. Ahora la pregunta es, ¿qué pensamientos están llenando nuestras vidas? ¿Qué pensamientos hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos permitiendo que forme principios en nuestra mente? ¿Qué estamos contemplando, hermanos queridos? En ese proceso de educación verdadera, ¿qué estamos nosotros contemplando para reafirmar cada día más esos valores, esas convicciones que van a ser de nosotros idóneos y dignos para estar delante del reino de los cielos? Quizás en este punto alguno pudiera estar diciendo, bueno, pero tampoco es así. Yo puedo contemplar algunas cosas, yo puedo ver algunas cosas. Mire lo que dice mensaje para los jóvenes. Cuando se ha permitido por mucho tiempo que la mente se espacie en cosas terrenales, es difícil cambiar las maneras habituales de pensar. Vuelvo a leer la cita. Cuando se ha permitido ya por mucho tiempo que la mente se espacie en cosas terrenales, es difícil cambiar las maneras habituales de pensar. Con demasiada frecuencia, lo que el ojo ve y el oído oye atrae la atención y absorbe el interés. La pregunta es, ¿qué lo está haciendo en tu vida? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás prestando atención? ¿A qué le estamos dedicando tiempo, querido hermano, que está entonces absorbiendo nuestro interés? Se supone que vamos al reino de los cielos. Se supone que vamos a encontrarnos con Cristo. Se supone que nos estamos preparando para estar con el encuentro con el Señor. Ahora, eso debería absorber nuestro interés.
Eso debería ocupar nuestro tiempo. Deberíamos estar constantemente contemplando los asuntos eternos. Algunos quizás dirán, pero oye, yo también tengo derecho a. Sí es cierto, pero fíjense que Jesucristo se despojó de todo, se entregó, murió en la cruz para que usted también, para que usted hoy pudiera tener derecho a. Entonces, creo que pudiéramos nosotros reflexionar y decir, Señor, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo? La única manera de poder vencer, mis queridos hermanos, es cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y podemos entender asuntos como este. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo número 10, el verso 3 al 5. Dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En pocas palabras, escuchando y sometiendo mi mente a Cristo Jesús. Solo así puedo vencer. Entonces, la mente tiene que ser disciplinada. La mente tiene que ser educada. No podemos creer que podemos permitirnos momentos de ocio donde entonces dejo la mente divagando en asuntos que no edifican. Eso no nos ayuda en nada. Estamos llamados en el nombre de Jesús a vencer entonces las tendencias al mal que hemos heredado y cultivado. Usted dirá, no es posible. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nos colocamos en las manos del Señor, cuando permitimos que sea el Señor el que nos dirija, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo y en todo momento, podemos entonces vencer. Un día a la vez, todos los días, muero al yo para que Cristo entonces pueda vivir. Nuestro corazón entonces debe de recibir la educación correcta. Y esa educación correcta se encuentra en la palabra del Señor. Todo nuestro ser debe de ser puesto en armonía con Cristo Jesús. En pocas palabras, cimentarnos sobre la roca que es Cristo. Recuerde, vivimos en tiempos peligrosos, en medio de escenas cambiantes constantemente, con herejías, falsas doctrinas que vienen a probar la fe de todos. Entonces, la casa construida, el corazón construido, la mente construida sobre la roca sólida, la familia construida, el joven construido, el niño construido, cimentado sobre la roca sólida, nunca será sacudida. Ese es el conocimiento verdadero. Esa es la verdadera educación. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Recuerde, la transformación del carácter, la pureza de la vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Y este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Entonces, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y eso está en Cristo Jesús. ¿Cuál será nuestra decisión? Termino con esto. Hay una carta que leí en una oportunidad en un libro. Está fechada del 8 de junio de 1725 y registra la respuesta que la mamá del pequeño John Wesley le dio como respuesta a una pregunta que él le hizo. La mamá se llamaba, Susana Wesley, y la señora Susana Wesley se encontraba allí, quizás en la sala de su casa, hablando allí con sus hijos, y entonces el pequeño John Wesley le preguntó y le dijo, mamá, ¿qué es el pecado para ti? Ahora, fíjense ustedes, apreciados hermanos. La respuesta que da la señora Susana Wesley quizás no es una respuesta con mucha teología, quizás no es una respuesta dada por una doctora en teología, quizás no es una respuesta dada por una señora que tiene un conocimiento grande o preparada en alguna universidad de manera teológica, pero tiene muchos principios de la verdad y creo que nos puede ayudar a nosotros a entender cuál es el camino que debemos de tomar en este asunto de lo que es la verdadera educación para formar principios en nuestra vida. Cuando John Wesley, el pequeño John Wesley, le dijo, mamá, ¿qué es el pecado para ti? La señora Susana Wesley le dijo lo siguiente, leo para ustedes, cualquier cosa que debilita tu razón, que afecte la amistad con tu conciencia, que oscurezca tu percepción de Dios o quite tu deleite en las cosas espirituales. En resumen, cualquier cosa que incremente la fuerza y la autoridad de tu carne sobre el espíritu, eso es pecado para ti, independientemente de cuán bueno parezca. Vuelvo a repetirle,
cualquier cosa que debilite tu razón, que afecte la amistad con tu conciencia, que oscurezca tu percepción de Dios o quite tu deleite en las cosas espirituales. En resumen, cualquier cosa que incremente la fuerza y la autoridad de tu carne sobre el espíritu, eso es pecado para ti, independientemente de cuán bueno parezca. Y fue escrita y fue fechado el 8 de junio de 1725. Imagínese por un momento que la señora Susana Wesley viviera en este tiempo y pudiera darle a usted una definición de pecado. Creo que no tenemos que esperar ese punto, ¿no? Pero sí tenemos la palabra del Señor que nos dice qué es el pecado y cuál es el camino correcto. Hermanos queridos, vamos rumbo al cielo. Nuestra familia, sus hijos, su familia, va rumbo al cielo. Eso quiere decir que debemos de cimentarnos en principios correctos. Debemos de educarnos conforme a la voluntad del Señor. Recuerde, la verdadera educación redime, transforma y nos lleva a tener un corazón y una mente y un carácter que da gloria y honra a Dios. Que el Señor te bendiga y te ayude a cumplir los anhelos de tu corazón. Y no olvides que el mejor camino y el camino a seguir, el correcto, está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdanos a comprender la lucha en la cual estamos. Ayúdanos a entender que necesitamos cada día cimentarnos en tu verdad, aprender de ti y ser formados, Señor, conforme a tus designios y conforme a tu palabra. Bendice a los amigos que escucharon este estudio y permite que si en sus casas, en sus hogares, en sus familias, con sus hijos, o ellos mismos, Señor, o cualquiera que me esté escuchando pueda estar en una situación terrible porque está permitiendo asuntos del mundo en su corazón y ya no sabe qué hacer con estos frutos que está recogiendo, esas actitudes que tiene, te pido en el nombre de Jesús que le puedas ayudar y que puedas ayudarle a ver y los puedas ayudar a ver cuán importante es poder permitir que tú puedas educarnos, enseñarnos, que tú puedas barrer de nuestra vida toda esa falsa educación, falsos principios, todas esas cosas que nos engañan y que podamos entrar en la experiencia de lo que significa el conocimiento verdadero. Una mente que te honre y te glorifique. Que podamos entender cuán importante es permitirnos ser enseñados por ti, ser educados por ti. Vamos al cielo, Señor. Queremos ir. Prepáranos, ayúdanos. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.